Entonces, el logaritmo como función vemos que la definición del logaritmo pasa por la definición de la exponencial. Es decir, b elevado a c es igual a equivale a decir que el logaritmo en base b de a es igual a c, en donde, por un lado, el b tiene que ser un número real positivo y distinto de 1, ¿cierto? Porque es base en la exponencial, y el a es un número real positivo, ¿ya? Es decir, lo que yo pueda ingresar al logaritmo tiene que ser un número real positivo. No puede ser 0 ni puede ser menor que 0, ¿ya? Y la base también está condicionada. Tiene que ser mayor que 0 y distinta de 1. Entonces digo que la función logaritmo empieza o toma valores, eh, los valores de a, ¿sí?, que son reales positivos, y me entrega los valores de c. Y aquí dijimos que el c era cualquier número real. Entonces el recorrido de la función son los números reales. ¿Y qué hace esta función? Bueno, toma un x y lo lleva a logaritmo de x. Pero esta condición, o sea, esta función, depende siempre de una constante b, que es la base de este logaritmo, ¿ya? Si yo cambio la base b, voy a cambiar la función logaritmo, ¿ya? En términos de la gráfica, esta función b, o sea, esta función logaritmo, tiene dos casos, ¿ya? Y estos casos dependen del valor de b, ¿ya? Si el b es un número más grande que 1, o si el b es un número entre 1 y 0, ¿ya? Cuando el b es un número más grande que 1, la gráfica del logaritmo es creciente, ¿ya? Aquí tengo el eje y, aquí tengo el eje x, y esta es mi función logaritmo en base b de x, para el b más grande que 1. Siempre pasa por este punto. ¿Qué punto será ese? Bueno, es cuando el argumento es 0. Cuando x es 0, pasa por el 1,0. En el caso de que la base sea negativa, o sea, perdón, menor que 0, menor que 1, perdón, la función es decreciente. Es así. Entonces tengo mi eje x, mi eje y, este sigue siendo el punto 1,0, y esta sigue siendo mi función logaritmo en base b de x, ¿ya? La diferencia está en que la base me condiciona el crecimiento y decrecimiento de la función, ¿ya? Por ejemplo, si tuviese que graficar el logaritmo en base 2 de x, quedaría un logaritmo de esa forma, ¿ya? Si tuviese que graficar el logaritmo en base 1/2 de x, quedaría dibujado de esa forma, ¿ya? Entonces, el crecimiento-decrecimiento depende de el valor de la base. ¿Y por qué pasa esto? Por la propia definición del logaritmo. Porque si esto es un número i, tengo que 2 elevado a i es x, y por el otro lado, si le pongo la imagen i, me quedaría 1/2 elevado a i igual a x. Y en la función exponencial, esta función 2 elevado a i es una función creciente, ¿ya? Y en el caso del 1/2 elevado a i, es una función decreciente, porque la base es más chica que 1. Esto lo habíamos analizado en otro... Eh, antes, cuando estudiamos la función exponencial. Y aquí también vuelve siempre a pasar por el 0,1, porque cuando el exponente es 0, el resultado es 1,
y aquí también por el 0,1. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre con esto? La función exponencial y la función logaritmo, estas dos de acá, son simétricas respecto a una misma línea, que es la línea igual a x. ¿Ya? Entonces, vamos a ver si resulta esto. Copia. Entonces, si yo hago así, fíjese, bueno, debería quedar un poquito más simétrico ya, pero porque no lo he hecho a escala. Pero debería ser, vamos a borrar aquí un par de objetos. Esta es mi función logaritmo. Voy a borrar el eje, voy a borrar el eje, ¿sí? Y voy a hacerlo pasar por el 1 y me queda simétrica respecto de mi función exponencial 2 elevado a x, ¿ya? Y este es logaritmo en base 2 de x, ¿ya? Tienen esa simetría. En el otro caso pasa lo mismo, ¿ya? Es decir, si yo llevo mi función exponencial, voy a borrar los ejes, ¿cierto? Y voy a trazar esta recta de aquí. ¿Ya? Se supone que esta recta roja funciona como un espejo, es un eje de simetría para ambas rectas, para ambas curvas, perdón. Entonces, va a ser así, ¿ya? Se refleja una en la otra a través de este eje de simetría. ¿Ya? Eso me está diciendo, o es una característica de las funciones y la función inversa de la misma. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que en un diagrama sagital, por ejemplo, si en una dirección de un conjunto A a un conjunto B yo aplico la exponencial, en la otra dirección y devolviéndose en el proceso, aplico el logaritmo. Por ejemplo, si aplico la exponencial en base 2 de x, si tomo el 0, tomo el 1, tomo el 3, ¿ya? La exponencial en base 2 de x calcularía aquí 2 elevado a 0, aquí calcularía 2 elevado a 1, aquí calcularía 2 elevado a 3, ¿sí? Y esto me da 1, esto me da 2, y esto me da 8. En el otro sentido, el, eh, el logaritmo, ¿ya? Lo voy a escribir en azul, el logaritmo en base 2, ¿ya? Va a tomar el 8 y le va a calcular el logaritmo en base 2 de 8. Y esto me da 3. Aquí va a tomar el logaritmo en base 2 de 2, que es este de aquí, y esto me da 1. Luego tomo el 1 y calculo el logaritmo en base 2 de 1 y eso me da 0. Entonces, la función exponencial y la función logaritmo, ¿ya? En la misma base son funciones inversas.
Quiere decir que una hace y la otra deshace lo hecho. ¿Ya? Exponencial y logaritmo son funciones inversas una de la otra. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo hago la composición, por ejemplo, el logaritmo en base b de b elevado a x, esto me da x. ¿Ya? Es decir, que la compuesta de dos funciones evaluadas en un elemento me da ese mismo elemento. Un ejemplo. Un ejemplo sería el logaritmo en base 4 de 4 elevado a 5. Esto me da 5. Bueno, aquí podemos verlo de dos perspectivas. Una, como composición de funciones inversas o como propiedades de los logaritmos. ¿Ya? Usando las propiedades de los logaritmos, sabemos que este exponente 5 sale y multiplica. ¿Ya? Entonces tendríamos que el logaritmo base 4 de 4 elevado a 5 es 5 por el logaritmo de 4 en base 4. ¿Ya? Y este logaritmo en base 4 de 4 es 1 por definición. O sea, 4 elevado a ¿qué número me da 4? Y eso es 1. Entonces va a ser 5 por 1 y esto me da 5. O sea, ese exponente de ahí fue el resultado final. ¿Ya? Ya, por último, las condiciones. Esto tiene que ver sobre el dominio y sobre la base. ¿Ya? Solo para repetir, cuando tengo el logaritmo en base b de x, tengo que exigir dos cosas. La primera es que el x sea un número mayor estricto que 0 y la segunda es que la base sea un número mayor que 0 y, y distinto de 1. ¿Ya? Entonces, estas condiciones me van a determinar qué tipo de logaritmos puedo calcular y cuál no. Por ejemplo, el logaritmo en base 3 de x menos 1. ¿Ya? ¿Dónde está definido? ¿Qué se está preguntando aquí? Es, ¿qué valores de x puedo tomar para poder evaluar en este logaritmo? Entonces me tengo que fijar en esa primera condición, que todo lo que sea argumento, todo lo que sea evaluado en el logaritmo, tiene que ser mayor que 0. Entonces de aquí, la restricción, ¿ya? En este caso, o el dominio, Tiene que ser 2 o mayor, ¿o no? más que 2 o mayor, tengo que tomar toda esta parte, x menos 1, y decir que todo esto sea mayor que 0, porque todo eso es lo que está evaluándose en el logaritmo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué más que el 2? Porque aquí me queda una inecuación por resolver. Y para resolverlo, simplemente sumo 1 a ambos lados y me queda x mayor que 1. ¿Ya? No mayor que 2, mayor que 1. En ese caso podríamos graficarlo, por ejemplo. Tengo aquí el 0, tengo aquí el 1, tengo aquí el 2 y la solución va a ser 0 va a ser
del 1 abierto hacia allá. ¿Ya? Si digo del 2 en adelante, estoy perdiendo todos estos. ¿Ya? Entonces, tengo que resolver esta inecuación para poder decir dónde está definida esta función. ¿Ya? Y, por ejemplo, en el caso de que tenga una variable en, en la base, así, por ejemplo, tendría que condicionar que la base, todo lo que es base, sea mayor que 0 y distinta de 1. ¿Ya? Aquí también me queda una inecuación que resolver. En este caso, para despejar x, tengo que restar 1 a ambos lados y me queda x mayor que menos 1. Y acá, esto lo trato igual que una ecuación, resto 1 a ambos lados y me queda x distinto de 0. Entonces tengo dos condiciones que me satisfacen esta parte de aquí para mi función logaritmo. ¿Ya? Entonces cuando la variable está en la base, tengo que condicionar que esta base sea mayor que 0 y distinta de 1. ¿Bien?